Bienvenidos a un nuevo podcast de Emprender Hacks. Mi nombre es Andrés García y bueno, les he venido acompañando durante todo este trayecto desde que inicié Emprender Hacks. Para los que no me conozcan, bueno, soy Andrés García, me dedico a emprendimientos, al marketing, soy antropólogo de profesión. Por ahora no tengo un intro, entonces lo tengo que hacer de esta forma. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar principalmente, o vamos a hablar del marketing y la estrategia de marketing, la segunda parte. Y este podcast corresponde a una serie de podcasts que he venido haciendo desde la concepción de estrategia, cómo fortalecer tu pensamiento estratégico, qué es una estrategia de gestión y por último, qué es una estrategia de marketing. Discúlpeme si no saqué el podcast a tiempo, pero aún estoy organizándome. El audio no es el más óptimo, todavía no he conseguido el lugar idóneo para evitar el eco excesivo y bueno, por ahora estoy haciéndolo de esta forma. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. El podcast de hoy es la continuación del podcast anterior sobre estrategia de marketing, la segunda parte, pero este tiene un nombre distinto, que son 5 elementos importantes de toda estrategia de marketing. Aquí te voy a dar 5 puntos importantes que debes tomar en cuenta a la hora de desarrollar tu estrategia de marketing. 5 puntos que no deben quedar afuera y que te van a permitir a ti tener un hilo conductor para que esa estrategia sea exitosa. Recordemos, vamos a poner un ejemplo antes de comenzar. Imaginemos que yo quiero hacer un blog. Un blog es un negocio por internet. Quiero construirlo, quiero comenzar a subir contenido, pero nadie me garantiza a mí, nadie, que ese blog me haga ganar dinero en algún momento. Es más, hay muchísimos blogs en internet y la mayoría no son negocios rentables para quienes lo hacen. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un negocio rentable, un blog rentable, un proyecto de web rentable y uno que no lo es? Bueno, la estrategia de gestión, la estrategia de marketing, las inversiones y la concepción del negocio. Eso es primordial. Entonces, ¿por qué yo les digo que es importante la estrategia de marketing? Porque es la que te va a permitir tener un salto cualitativo importante en relación a tu competencia. Te va a diferenciar, tener toda una serie de contenido de calidad, poder expresarte, poder comunicarte con tu público objetivo, conseguir el buyer persona, incluso definir cada uno de los roles de la empresa, qué es la empresa, su organigrama, cómo está estructurada, todo eso y tener un cronograma, todo eso te va a permitir poder consolidar un negocio por internet o cualquier negocio que tengas en algo tangible y a largo plazo. Porque recordemos que cuando hablamos de negocio siempre tenemos que tener la mirada puesta en el largo plazo. Bueno, sin más que agregar al respecto, vamos a ir con esos 5 elementos. El primer elemento súper importante, y esto lo digo no nada más por mi experiencia como copywriter, como marketer, como en este mundo digital, como un nómada digital, es el contenido. El contenido es el rey. En internet el contenido es quien te va a dar la posibilidad a ti de sobresalir o no. Y es muy importante qué tipo de contenido, qué lenguaje voy a hacer, o sea, con qué lenguaje voy a hablar, voy a redactar ese contenido, cómo, por qué plataformas, etcétera, etcétera. Entonces el primer elemento importante es una estrategia de contenido a largo plazo o lo que se llama también Long Term Content Strategy. ¿Por qué? Una estrategia de contenido a largo plazo te va a definir o te va a ayudar a definir muchas cosas. Uno, la categoría a la cual tú vas a abocar tu página web o blog o qué contenido es relevante y se relaciona directamente con tu nicho. Por ejemplo, si yo soy un sastre, yo voy a elaborar una estrategia de contenido a largo plazo y voy a hablar directamente, no quizás sobre temas, digamos, no sobre temas técnicos de la sastrería, porque no voy a vender cursos de sastre por ahora, sino voy a vender ropa. Voy a hablar de moda.
voy a hablar de moda, voy a hacer una estrategia de contenido a largo plazo que me permita hablar de moda. Esto me va a permitir, uno, sobresalir por sobre la competencia, dos, que los buscadores me tomen en cuenta. Recordemos que los buscadores funcionan con un search engine y ellos premian el contenido, que la experiencia del usuario a la hora de buscar contenido sea la más placentera, la que genera menos fricción y la que aporta más valor a los usuarios. Entonces, la estrategia de contenido a largo plazo te va a permitir saber qué categorías vas a manejar en tu página web o blog, definir el tono de la marca. Eso tiene que estar dentro de la estrategia de contenido. Definir el buyer persona, porque yo no voy a darle contenido de valor a un buyer persona distinto. Yo no voy a hablar por lo menos de moda y mi buyer persona vayan a ser emprendedores de negocios. O no voy a hablar de inversiones y mi buyer persona vayan a ser personas que consuman moda o que consuman otro tipo de productos o nicho. No voy a apuntar a un nicho distinto. Entonces todo eso tiene que estar contemplado. La otra opción es que la estrategia de marketing de contenido tiene que estar enfocado en generar rapport, en generar atracción, en generar confianza. Eso se hace a través de dos cosas importantes: consistencia y frecuencia. No es igual colocar por lo menos todas las semanas un blog post o todos los días un blog post. Eso te va a permitir a ti no nada más subir en el ranking, tener más visitas, poder captar nuevos clientes, hacerte conocer, sino que le va a dar un sustento importante. Vas a estar consono con tus valores y vas a ofrecer confianza. Y ese contenido que tú vas a redactar tiene que estar en consonancia con la estrategia de contenido. La estrategia de contenido. Y cuando hablo de estrategia de contenido, pueden ser videos, pueden ser podcasts, pueden ser infografías, pueden ser blog posts, pueden ser, no sé, tutoriales, etcétera, etcétera. Voy a poner un caso muy importante hoy día, que son los podcasts. Los podcasts es un contenido súper poderoso. ¿Por qué? Primero, porque las personas no necesitan tener una atención plena como el video o como cuando leen un blog post. Y segundo, tú le estás hablando al oído. Es algo muy íntimo. Tú estás hablándole a la persona directamente. Los podcasts, la mayoría de las personas que lo oyen, que lo escuchan, lo hacen a través de audífonos o a través de dispositivos de Bluetooth, pero principalmente audífonos. Esas son las estadísticas que se manejan. Entonces el podcast es un contenido que, si bien es cierto, no es nuevo, tiene mucho auge actualmente, principalmente porque es más fácil acceder a él que en el pasado. Anteriormente un archivo de música podría ser muy pesado y era muy latoso tener que descargarlo, después volverlo a colocar en un dispositivo para escuchar y reproducirlo, porque los celulares no tenían esa capacidad. Hoy día, con los avances tecnológicos, el podcast es uno de los contenidos número uno a nivel mundial cuando queremos generar confianza y rapport con las personas. No nada más porque te escuchan, porque demuestras autoridad, sino que también es una conversación que tú tienes con tu escucha y esto genera muchísima confianza. Otra de las cosas importantísimas del contenido y que se ha pensado mucho que se puede desechar son los blog posts. Los blog posts como elemento dentro de la estrategia de contenido son importantísimos porque los blog posts cada vez son más importantes, es decir, la gente cada vez consume más contenido de calidad. Y mientras más calidad tú le des a tu público, es decir, cuando lean ese blog post se lleven algo, esas personas van a tenerte más confianza y pueden fidelizar mejor. Los blog posts o los blogs no han muerto, más bien están renaciendo. Y esto es algo que no debemos dejar de lado. Entonces existen muchas formas de estructurar la estrategia de marketing de contenido. Y uno de los puntos principales o el segundo elemento dentro de esos 5 elementos es qué categorías generales tratará tu blog o qué contenido vas a ofrecer. Y eso tiene que estar en consonancia con la estrategia de contenido.
existen muchas formas de saber cuáles categorías quieres tú brindarles. Una es a través de, bueno, te planteas una temática general y después grupos temáticos. Pero esa temática general puede estar dividida en una, dos o tres categorías, no más. ¿Por qué no más? Más categoría sería disgregarte, divagar y no le darías al usuario lo que tú deseas. Otra cosa importante es que tanto la estrategia de contenido como las categorías generales que vas a tratar en tu blog tienen que estar directamente relacionadas con el buyer journey o con ese, digamos que ese viaje del consumidor. Tú no puedes bombardearlo desde el primer momento de publicidad ni bombardearlo de cosas que no desees porque vas a generar fricción. Dale contenido de calidad, dale contenido freemium, gánate su confianza y luego sí pídele contraprestaciones. Ya esa publicidad masiva, invasiva, de que se estimaba anteriormente murió hace décadas y todavía se siguen utilizando estrategias de mercadeo pensando en ese mundo o en esa sociedad donde las personas veían la publicidad y se quedaban sintonizadas con ella. Hoy día, en una sociedad sobreconsumista, hiperconsumista, categorías que maneja sociólogos como Lipovetsky, que las ciencias sociales son primordiales y siempre lo digo para analizar todo este tipo de cosas, no, el consumidor no va, si tú no le estás dando algo, el consumidor simplemente te desecha y busca a alguien que sí. Por eso es que muchas empresas gastan publicidad sin tener esto con muchas empresas, digamos que pequeñas, medianas y a veces hasta medianamente grandes, invierten en publicidades que no llegan a las personas que realmente consumen su producto. Entonces todo esto tiene que tener tiene que estar hilvanado lógicamente. La estrategia de contenido a largo plazo es importante que entendamos el largo plazo, porque en el largo plazo es que nosotros vamos a ver resultados. Esa estrategia de contenido va a contener KPIs o Key Performance Indicators que nos van a ir dando cómo es que el contenido ha permitido crecer a la página y ha permitido captar nuevos clientes. Esos KPI o esa estrategia de contenido tiene que estar además enmarcado en unas categorías generales que tratará tu blog o contenido, el contenido que tú vayas a ofrecer. Luego, tiene que haber una gestión de la inversión en publicidad. Y esto está directamente relacionado con el último blog post que escribí en mi página web www.emprenderhacks.com. Allí están en categoría blogs, está el que trata de negocios, marketing e inversiones. Mucha gente piensa que la publicidad es un gasto. Pues no, la publicidad es una de las mejores inversiones que tú puedes y tienes que hacer en tu negocio, pero no una publicidad al azar. Por eso es importante, yo siempre lo recalco, si no tienes un buen conocimiento en esto, puedes contratar los servicios de una agencia de publicidad. Yo tengo conocimientos en publicidad, puedes hablar y contactarme a mí y yo te sabré asesorar bien. Tengo paquetes competitivos. Pero ahora, ¿cómo gestionar tu inversión en publicidad? Tienes que saber primero el nicho, la segmentación del mercado, a quiénes vas a dirigir, cuánto vas a dirigir, cuál es el presupuesto que vas a destinar y cómo vas a destinar ese presupuesto, es decir, por etapas o con una campaña masiva desde el inicio. Eso tiene que estar incluso hay diferentes formas de establecerlo. Hay una estrategia sándwich que es colocar contenido contenido para captar clientes orgánicos y lo mezclas con retargeting o pagos de publicidad por clic, SEM, ads en Facebook, ads en Twitter, ads en Instagram. Eso tiene que evidentemente tener una consonancia con tu estrategia. El otro punto es que la estrategia de contenido a largo plazo tenga una relación unidireccional, es decir, uno a uno con el presupuesto de publicidad de ads o SEM o AdWords o Google Ads o etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada contenido ya tú tienes pensado un presupuesto de pago por clic.
Este es un poco más trabajoso que la primera que te dije del sándwich, o el sándwich, que es intercalar contenido orgánico, clics inorgánicos, contenido orgánico para captar leads orgánicos. Entonces, este es más, si yo hago un blog post, hago marketing aquí de publicidad, igualmente con este, con este, con este. Y eso tiene que tener un presupuesto, unas finanzas. Tienes que saber cómo gestionar esas finanzas en publicidad, porque de nada vale hacer una campaña de $120, $200 en Facebook, pero no establecer palabras clave, el nicho, la imagen que quieres transmitir de tu empresa, a qué público quieres dirigirte, qué público quieres captar, cómo va a ser tu interrelación, etcétera, etcétera. Entonces esto tiene que estar, cada una de estas tiene que estar directamente relacionado con un contenido que ofrezcas, un contenido que pueda que hayas ofrecido, porque en el principio la mayoría de las personas no tienen esa capacidad monetaria, pero si la tienes y puedes apalancarte en la publicidad, excelente. Yo te felicito y bueno, podríamos trabajar de la mano. Y tiene que haber esa reciprocidad. Tú no puedes, digamos que, hacer un retargeting con un contenido que va dispar. Y no puedes esperar que esa publicidad paga te dé unos resultados inalcanzables. Entonces, por eso es que la estrategia de publicidad tiene que estar directamente relacionada también con las KPIs de la estrategia de contenido. De lo contrario, podría ser un gasto innecesario de recursos. Y no es lo que buscamos, ¿ok? No es lo que buscamos. Igualmente, el cuarto elemento tiene que ser que todo debe tener una correspondencia y debe organizarse el contenido junto a ese pago de publicidad. Y el cuarto elemento es las redes sociales. Tú tienes que tener en cuenta cuáles redes sociales vas a publicar, en cuáles no vas a publicar, cuáles van a ser tu, digamos que tu red social principal o clave, cuál va a ser tu contenido pilar o los contenidos pilares. Tienes que saber cómo publicar cada uno de esos contenidos en cada una de las redes sociales, porque si no vas a generar vacíos y esos vacíos los notan quienes consumen nuestro contenido. Por lo menos hay un gran blogger e influencer en internet muy bueno que se llama Pat Flynn, un norteamericano. Él hace una página que se llama Smart Passive Income. Es una página excelente y cuando tú lo analizas, tú ves la correspondencia que existe entre cada una de sus páginas web, entre cada una de sus proyectos, tanto desde YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tiene un mismo, ataca a ese nicho de una manera muy consona, muy igual, sin tener estos vacíos. Por lo menos si yo voy a emprender un canal de YouTube, yo tengo que mantener allí eso. O si yo empecé un canal de YouTube y vi que mi nicho no lo consume, sino que consume más los podcasts, ignoro el canal de YouTube. Es decir, paso a enfocarme en esos pilares importantes. Pero si yo voy a hacer, eso tiene que estar plasmado en cada una de estas etapas que te he venido, en cada una de estas etapas que te he venido diciendo. Y no puedes desatender esto de las redes sociales, porque no es igual tener una estrategia enfocada en Instagram que una estrategia enfocada en Instagram, Facebook y Twitter. Es decir, tienes que saber manejar cada una de las redes sociales, tienes que saber cuál es el público que consume cada una de esas redes sociales. De lo contrario, digamos que vas a estar en terreno difícil. Y eso tiene que tener una secuencia lógica. Cada una de estas cosas tiene que tener una secuencia lógica. Y el quinto punto, y súper importante, tiene que tiene que establecerse o tienes que establecer un mismo tono de marca a nivel de diseño, a nivel visual y a nivel de comunicación, estética, colores, la psicología del diseño, del discurso que tú le vas a transmitir. Yo soy de los copy y también como me gusta mucho esta área del UX Writing, que es algo nuevo del UX, todo tiene que estar enfocado en el usuario. Yo soy de los copy que piensa que antes de lanzar una campaña publicitaria con un lenguaje publicitario, sin más que enfocado en vender, no es tan efectiva como una campaña publicitaria en donde uses elementos del lenguaje de tu consumidor. ¿Por qué?
porque esto va a permitir generar mayor confianza y va a permitir hacer una venta muy sutil. Recuerden que ahorita hoy día esas tácticas de el lobo Wall Street, véndeme este lápiz así, eso quedó en los años 80. Ahora se vende un poco más sutil, un poco más emocional, un poco más persuasivo. Entonces, bueno, repasemos los 5 elementos. 1, una estrategia de contenido a largo plazo. 2, que esa estrategia de contenido esté enmarcada en categorías generales en lo que tratará tu blog o web. 3, debes gestionar bien tu inversión en publicidad a nivel de SEM, es decir, Search Engine Marketing. Tú no puedes gastar recursos innecesarios, menos cuando estás iniciando. Todo debe tener una correspondencia, debe estar hilvanado y debe además pensarse en qué redes sociales debo publicarlas. No debo generar fricciones en cuanto a redes sociales cuando uno de mis consumidores me busque. Es decir, si yo no he invertido nunca en Pinterest, no hablas en Pinterest a menos que sea necesario y que tu público te busque en Pinterest. Y por último, debes establecer un mismo tono de marca a nivel estético, a nivel de diseño, a nivel de la comunicación visual, colores, el diseño y la psicología, y además del discurso. Todo esto tiene que tener una hilvanación o una secuencia lógica entre el tono de la marca y el diseño. Esto es importante porque a veces vemos un tono de marca y un diseño y vemos que hay el usuario siente, más que nada, no que no hace, sino a veces el usuario es quien, o tú como usuario, porque todos somos prosumidores hoy día de información, o la mayoría, nos damos cuenta que, oye, pero este tipo, este color, esta página no va en consonancia con lo que yo quiero leer, o sea, no va en consonancia el diseño estético, gráfico, con la comunicación visual, con la comunicación escrita, discursiva a nivel del copy, porque al fin y al cabo es comunicación y ambas van de la mano. Y es un proceso social, es decir, las personas establecen sus gustos y disgustos a través de la confluencia o la influencia social y cultural que tengan. Entonces, no, esto también eso que estoy diciendo va enmarcado en el nicho, que tú si yo voy a establecer una relación con un nicho de tecnología, no voy a utilizar colores pasteles quizá, no es recomendable, sino colores un poco más, como MAC, un poco más, oye, no tengo el nombre de ese tipo de colores o esa paleta de colores que utilizan las empresas de tecnología, igualmente con la tipografía, igualmente con cómo está estructurado cada una de las piezas gráficas y cada una de las maneras o de las formas de comunicar esa pieza gráfica, es decir, el copy que está implícito allí y las instrucciones que quieres darle al usuario. Entonces, todos esos son 5 elementos importantes para que tu estrategia de marketing sea exitosa. No conlleve errores de gastar recursos innecesariamente. Para ello te recomiendo el último blog post que escribí sobre negocios, marketing e inversiones. Y lo otro y sumamente importante es esa secuencia lógica, esa forma de establecer a nivel visual todo y a nivel organizativo te va a permitir a ti como emprendedor tener una buena imagen ante tu público y generar confianza, estrechar lazos y conseguir nuevas visitas. Eso es lo que se quiere. Espero que les haya gustado. Recuerda compartir, darle me gusta, comentar. Me interesan tus comentarios. Si hay alguien que necesita o que le es importante esta información, te puedes compartírsela. Seguramente te lo agradecerá. Recuerda que puedes visitarme también en www.emprenderhacks.com o en mis redes sociales, Twitter @angars con ANGARZ y Instagram @angars1. Todo esto está compaginado con Emprender Hacks. Y en Facebook me vas a conseguir como Andrés García, Emprender Hacks con Andrés García, perdón. Puedes buscarme en mis redes, comentarme en mi blog, pueden hacer todo eso. Es muy importante para mí saber qué piensan. Y bueno, gracias. Sé que ahora son muy pocos los que me escuchan,
pero espero que la comunidad siga aumentando y me gustaría saber si les estoy ayudando con cada una de estas, cada uno de estos podcasts. Gracias y nos vemos en la próxima. Discúlpeme si me tardé esta semana en hacer mi podcast, pero como les dije, estoy tratando de organizarme y a veces se me dificulta. La próxima semana, pronto, dentro de unos pocos días, voy a sacar yo estoy contando desde el cero, este sería el cuarto, mi quinto podcast. Y la semana que viene vamos a tocar otra temática, la temática de la estrategia, la dejo hasta acá. La semana que viene vamos un poco más a las inversiones y vamos a hablar de criptomonedas y cómo las criptomonedas pueden ayudarte a apalancar tus inversiones a nivel personal y a nivel empresarial. Gracias, hasta luego, emprendedores.